Uno de los miembros más notorios del cartel de Medellín fue un colombiano que se convirtió en uno de los líderes más influyentes del narcotráfico en la década de 1980. Conocido por su habilidad para el contrabando de cocaína, Leder jugó un papel crucial en la expansión del cartel y en la creación de rutas de tráfico internacional. Su vida se caracterizó por la opulencia y la violencia hasta que su país logró desestabilizarlo, marcando el fin de una era en el narcotráfico. Carlos Enrique Leder Rivas, alias El Loco o Rambo, nació el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, Quindío. Su padre, el ingeniero Kurt Wilhelm Leder, un inmigrante alemán que llegó a Colombia y se estableció en Armenia creando una pensión llamada la Pensión Alemana, donde se alojaban personajes adinerados que visitaban la región cafetera, entre ellos el expresidente Alberto Lleras Camargo. También se le reconoce por construir importantes edificios en Armenia y por introducir modernos ascensores en el país para la época. Al cambiarse su nombre legalmente a Guillermo Leder, se casó con Elena Rivas, hija de joyeros manizaleños. El matrimonio tuvo 4 hijos, de los cuales Carlos era el tercero. Leder pasó parte de su infancia en una finca cercana al aeropuerto de Armenia. A los 15 años, sus padres se divorciaron y Leder se fue a vivir un tiempo con su padre antes de viajar con su madre a Nueva York. Leder abandonó muy pronto la escuela para dedicarse a leer libros de autores como Nicolás Maquiavelo y Hermann Hesse, y siempre mantuvo una gran admiración hacia el texto Mein Kampf del dictador alemán Adolf Hitler. Comenzó a muy temprana edad en varios delitos, siendo el más significativo el contrabando de vehículos robados que eran trasladados a la ciudad de Medellín y vendidos como legales a pesar de las evasiones aduaneras a través de un concesionario dirigido por uno de sus hermanos. A los 24 años tomó clases de aviación, convirtiéndose en experto piloto y aprendiendo muchas e importantes rutas aéreas, lo que le sirvió para su creciente carrera delictiva, comenzando con el tráfico de marihuana en pequeñas cantidades entre los Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos fue detenido por conducir un vehículo robado, y mientras cumplía la condena en la cárcel federal de Danbury, conoció a George Jung. Leder decidió que a su salida aprovecharía el creciente mercado de la cocaína en los Estados Unidos y se asoció con Jung. Jung ya había experimentado con llevar marihuana a Estados Unidos desde México en pequeñas aeronaves, por debajo del nivel de alcance de los radares y aterrizando en lechos secos de río. Leder decidió aplicar el mismo principio al transporte de drogas. El sueño de Leder era tener un enorme balneario para personas como él y, a su vez, llevar justicia a su natal Colombia. Al salir bajo palabra de prisión, a finales de 1975, Leder y Jung empezaron a construir una base económica a través del narcotráfico básico, contratando mujeres estadounidenses, pagándoles vacaciones en Antigua, en donde recibían la marihuana y la llevaban a Estados Unidos en sus maletas de viaje. Repitiendo este proceso muchas veces, lograron el dinero suficiente para comprar una avioneta. Aunque el negocio tuvo serios reveses, por constantes atracos de delincuentes comunes en Estados Unidos, el tráfico de marihuana, que se encontraba en bonanza, tocó su fin debido a los intensos operativos policiales en Colombia y a la reducción de los ingresos a causa de la siembra de marihuana en Estados Unidos, lo cual introduciría sus inicios en el tráfico de cocaína, un negocio más rentable y con opciones más sencillas para su transporte. Con la avioneta y un piloto profesional, se dedicaron a llevar cocaína a Estados Unidos desde las Bahamas, incrementando sus recursos financieros y cimentando las relaciones con proveedores colombianos. Al mismo tiempo, empezaron a repartir dinero entre las autoridades de Bahamas para obtener protección oficial y judicial. Esta fue en gran parte la semilla del cartel de Medellín. La sociedad de Leder transportaba y distribuía el cargamento que Pablo Escobar les suministraba, y los hermanos Ochoa colaboraban con el poder económico y social derivado de sus conexiones. Leder y sus socios del cartel amasarían enormes fortunas a través del tráfico de cocaína, por lo que se les dio el apelativo de los mágicos debido a que se habían vuelto ricos de un día para otro,
aunque Carlos Leider fue más conocido como el Henry Ford de la cocaína. A finales de los años 1970, la sociedad Leider-Jung estaba llegando a su fin debido a una combinación de la megalomanía de Leider, la falta de ambición de Jung y el plan secreto de Leider de apoderarse de una isla personal como cuartel de sus operaciones, todo ello a causa de la constante dificultad de ingresar la droga a Estados Unidos. Esa isla fue Norman's Cay, que en ese momento constaba de un puerto, un club de yates, 100 casas privadas y una pista de aterrizaje. En 1978 empezó a adquirir propiedades, acosando y amenazando a los residentes de la isla. Mientras Leider perseguía a la población local y asumía el control de la isla, el primer ministro de las Bahamas, Lynden Pindling, no hizo nada, aparentemente por haber sido sobornado previamente. George Jung fue forzado a retirarse de la operación y supuestamente Robert Vesco se asoció con Leider. Jung se quedó con una línea menor de distribución para Escobar. Leider, a su vez, cobraba una comisión de $10,000 por kilo de cocaína para cualquier traficante que usase los servicios ofrecidos en Norman's Cay. La isla también poseía la bandera de Colombia y usualmente se cantaba su himno. Entre 1978 y 1982, El Cayo fue centro de conexiones del narcotráfico, así como escondite y sitio de reunión de Leider y sus asociados. Carlos Leider construyó una pista de aterrizaje de 1 kilómetro protegida por radar, guardaespaldas y perros de raza Doberman para la entrada y salida de aeronaves. En un día de mucho movimiento, entraban hasta 3.000 kilogramos de cocaína por hora, aumentando el capital de Leider en billones de dólares. Fue tanta su fortuna que ofreció a pagar la deuda externa colombiana en 2 ocasiones. En 1978 lo ofreció al presidente Alfonso López Michelsen a cambio de un espacio libre para el tráfico de drogas, y en 1982 a través de Pablo Escobar, el cual era congresista para ese tiempo con el fin de evitar su extradición. En 1981, la DEA y la Policía de las Bahamas intervinieron en la isla, desmantelando el imperio construido por Leider. Él se salvó de ser capturado y se despidió de la isla el 10 de julio de 1982, bombardeando con panfletos el parque Clifford de Nassau con la frase «DEA, go home», «DEA, vete a casa», algunos de esos panfletos con billetes de $100. Tras la intervención policial a Norman's Cay, Leider regresó a Colombia. Además de retomar sus negocios, se le reconoció por obsequiar a la gobernación del Quindío una moderna avioneta para la época. Tal obsequio llamó la atención de las autoridades y de la ciudadanía, porque, a pesar de ser utilizada en varias ocasiones, sus altos sobrecostos obligaron su venta 1 año después de ser legalizada. Se cree que la avioneta había sido recomprada secretamente por Leider aprovechando su legalización, y dicha avioneta podría viajar a cualquier sitio de Colombia pasando desapercibida, y el dinero entregado a la gobernación por la venta de la aeronave fue usado para mejorar un hospital destinado a las clases menos favorecidas. Además de la avioneta donada a la gobernación del Quindío, Leider obsequió al municipio de Salento un moderno camión de bomberos casi rechazado por la alcaldesa de la época. Leider, fanático de los Beatles y de los Rolling Stones, en plena bonanza cafetera, se volvió un hombre bohemio y altamente popular en el Quindío, mostrando una riqueza comparable a cualquier millonario del mundo, algo muy distinto a las clases acomodadas de la época. Leider, a su vez, poseía automóviles costosos, con placas tan admiradas por los armenios que incluso llegaron al punto de apostar los números de su matrícula en la lotería regional. También poseía una lujosa limusina perteneciente a un excanciller alemán con armas incorporadas. Dicha limusina fue guardada por Pablo en el edificio Mónaco y fue uno de los pocos vehículos sobrevivientes del atentado con carro bomba perpetrado por el cartel de Cali. Otra de sus tantas pertenencias era la Posada Alemana. La Posada era un enorme complejo turístico construido en una antigua pista de bicicross y su nombre provenía de la antigua pensión alemana de su padre,
la cual había sido clausurada por el gobierno del presidente Eduardo Santos, quien en plena Segunda Guerra Mundial había declarado medidas enérgicas contra los inmigrantes alemanes, italianos y japoneses. La posada tenía varias cabañas al estilo suizo, una enorme vinería, una jaula con cóndores de los Andes, otra jaula con tigres y otra con llamas. Sin embargo, la posada debió su popularidad a una enorme estatua de John Lennon encargada por el capo al célebre escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancourt. Con dicha estatua, la posada construyó una enorme discoteca con fotos de Lennon mostrando su biografía, con una variedad de vinos y una enorme manzana a la entrada, aludiendo al logo de Apple Corporation. La estatua fue controvertida en su momento debido a que Lennon estaba representado desnudo, con un casco de soldado alemán e incluso con su guitarra Rickenbacker 325 usada en los primeros años de los Beatles y con dos agujeros representando los disparos propinados por el asesino Mark David Chapman. También en sus genitales y en su mano izquierda tenían escrita la palabra paz. La estatua de Lennon fue robada a finales de 2003 y hoy en día se desconoce el paradero del monumento. Leder, a su vez, contrataba a jóvenes de clase popular, lo que llamó los odios de las clases adineradas de Armenia. Además, Leder fue uno de los característicos narcotraficantes que armaba fiestas en su hacienda Pisamal, donde contrataba también jóvenes prostitutas, haciendo orgías, y se cree que mantenía relaciones homosexuales con los jóvenes que él contrataba laboralmente. Sin olvidar el carisma de Leder, quien emplearía a muchas personas de la región, el 19 de noviembre de 1981 fue secuestrado por el Movimiento 19 de Abril, mejor conocido como el M-19. Logró escapar, siendo herido en una pierna y ayudado por un desconocido, quien rechazó la millonaria gratitud ofrecida por Leder al ignorar la verdadera identidad del narcotraficante. Dicho fallido secuestro sucedió una semana después de la retención de Marta Nieves Ochoa, lo que conllevó a la creación del grupo paramilitar denominado Muerte a Secuestradores. Leder ofreció una millonaria suma por sus efímeros captores, varios de los cuales habían sido retenidos por Escobar por el secuestro de la hermana menor de los Ochoa y, a su vez, extremaría sus medidas de seguridad desde ese día, contratando exagentes del Departamento Administrativo de Seguridad, de la SIJIN y del Ejército Nacional de Colombia. Recién elegido el presidente Belisario Betancourt, admirado por Leder debido a su origen casi homónimo, se decreta una amnistía patrimonial, situación que aprovecha Leder para legalizar sus propiedades, dinero y negocios. Además, se involucra también en la política junto a su socio Pablo Escobar al fundar el Movimiento Cívico Latino Nacional, un movimiento político basado en los principios de anticomunismo, no alineamiento, antimarxismo-leninismo y partidario de la legalización a favor de una Unión Panamericana similar a la OTAN. Principalmente, daba discursos en contra de la extradición de colombianos y latinoamericanos a cárceles estadounidenses. La extradición, mal vista por la mayoría de los sectores de la sociedad colombiana, comienza a ser un tema controvertido, y aún más para los miembros del Cartel de Medellín. Leder comienza a ser reconocido por las autoridades norteamericanas gracias a Ed Worth, antiguo socio de Norman Kay, al punto en que Leder comienza a ser investigado por el fiscal Robert Merkel, quien viajaría a Bogotá a presentar pruebas ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia para que se estudiase su posible extradición. El recién creado Movimiento Latino Nacional, fundado en la posada alemana, obtiene el apoyo de Luis Fernando Mejía, un reconocido poeta pereirano y mentor político. El movimiento obtiene más de 10.000 adeptos en el departamento del Quindío, con un amplio apoyo en pueblos pequeños y un impacto significativo en grandes ciudades del país. Aunque se convierte en un serio adversario para la clase política departamental, la proveniencia de su fortuna llamaría la atención de las autoridades colombianas, quienes sabrían de sus antiguos negocios en Norman's Cay, además de varios incidentes en Miami por guerras entre bandas asociadas al tráfico de cocaína. Por otra parte, el recién nombrado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla,
denunció públicamente la filtración de dineros ilícitos o llamados dineros calientes a las campañas políticas y a los equipos de fútbol nacionales. Varios sectores señalarían a Leyder de manejar dineros ilícitos con sobornos. La Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de Leyder, aunque ésta tendría que ser firmada por el presidente Betancourt. Leyder desaparece de la vida pública refugiándose en Cuba, reencontrándose con Vesco y también en países como México, Perú y Brasil. Posteriormente, reaparece concediendo una entrevista a varios periodistas en la hacienda Airapúa, una propiedad suya ubicada en Puerto Gaitán, Meta, en medio de los llanos orientales de Colombia. No obstante, el movimiento latino nacional paulatinamente pierde popularidad sin su líder fundador. Y a través del periódico del movimiento Quindío Libre, Leyder renuncia a la política debido a que su nombre estaba relacionado con el narcotráfico en las elecciones regionales y legislativas de 1984, en las que pretendía lanzarse a la gobernación del Quindío y además había logrado 3 escaños en el Congreso para el movimiento. Leyder pasa completamente a la clandestinidad debido a la persecución por parte de Rodrigo Lara Bonilla contra todo el cartel de Medellín. El cartel solo era capaz de sobrevivir utilizando violencia, con lo cual cada vez se hacía más evidente su existencia dentro de la sociedad. Se cree que Leyder puede estar involucrado con el asesinato de periodistas, oficiales de policía, funcionarios gubernamentales e incluso el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido el 30 de abril de 1984. Lara Bonilla había estado destapando las actividades del cartel y días después sería asesinado. Este asesinato fue el comienzo de la caída del cartel de Medellín, ya que en consecuencia el presidente Belisario Betancourt, quien inicialmente se oponía a la extradición de colombianos a los Estados Unidos, anunció sus planes para establecer tratados de extradición y de paso firmaría la de Carlos Leyder. Leyder, que ya era un fugitivo en ese momento, se refugia en Nicaragua bajo protección de las guerrillas sandinistas y de Pablo Escobar. Posteriormente regresó a Colombia y se escondió durante 3 días en la casa de Johan Suárez, alias Chiqui, en Ibagué. Posteriormente se desplazó a la selva protegido por las guerrillas de izquierda comandadas por Brian Jiménez en el Cauca, donde se le daría el apodo de comandante Rambo González. Apareció en un programa televisivo en 1985 entregando un mensaje que denunciaba el imperialismo estadounidense y los tratados de extradición, apelando a sentimientos nacionalistas, y se le conoció por su frase «La cocaína es la bomba atómica de América Latina contra Estados Unidos». Carlos Leyder siempre vestía de pantalón camuflado, camisilla verde oliva, gorra, cuchillo al mejor estilo Rambo, brújula, bengalas y fósforos que encendían aunque estuviesen mojados, una pistola Colt calibre .45 y una ballesta, su arma preferida. Le gustaba cargar un par de granadas en el pecho y un fusil G3 en las manos. Parecía un personaje de videojuego, armado hasta los dientes, con cuerpo atlético y hasta bien parecido. Un hombre de extrema palidez y su piel de color casi verde que llamaba mucho la atención. Parecía que le había dado una rara enfermedad tropical, producto de sus prolongados viajes a través de la selva. Para entonces, Enrique Parejo González, sucesor de Lara Bonilla en el Ministerio de Justicia, había extraditado a 3 narcotraficantes del cartel de Medellín por lavado de dinero. En varias ocasiones, Leyder estuvo a punto de ser capturado por la policía comandada por el coronel Jaime Ramírez Gómez. A su vez, Leyder, cabeza visible del cartel, perdió buena parte de su fortuna, la cual había usado para pagar protección, por lo que se convirtió en empleado de sus propios socios y así fue recuperando parte considerable de sus dineros. Durante una de sus fugas, principalmente en la hacienda Airapúa, pierde una de sus caletas y casi son capturadas su compañera y su hija Mónica, de solamente 1 añito de edad. Para 1986, el movimiento latino se disuelve por la falta de sostenimiento económico. A veces los dineros no llegaban a la sede del movimiento y la posada alemana, en parte abandonada, sufre un incendio que la destruye parcialmente.
Leder también comenzaría a tener roces y altercados con sus socios del cartel debido a la persecución, la cual atraía informantes y delatores y presuntamente por el deseo de Leder de iniciarse en el negocio del crack. Leder, en una fiesta organizada por Pablo Escobar, protagonizó un escándalo muy grave que sacó de casillas a El Patrón, quien le exigió que se fuera de la hacienda Nápoles. Ocurrió a finales de 1986. Una madrugada, Leder entró sigilosamente a una pequeña habitación al lado de la piscina y asesinó de un tiro de fusil a Alias Rollo, un hombre alto que comandaba una de las bandas de sicarios de Pablo. El capo estaba furioso porque Rollo sostenía un romance con una mujer que a él le gustaba. Tras el escándalo, Pablo iba a deshacerse definitivamente de Leder, ya que por obvias razones lo consideraba un problema, pero Jorge Luis Ochoa intercedió por él. «No vuelva nunca más», le dijo Pablo lleno de cólera, que no tuvo más remedio que salir inmediatamente de la hacienda. Además, fue señalado principalmente del atentado contra el exministro Enrique Parejo González en Budapest, donde se desempeñaba como embajador en Hungría. A principios de 1987, después de haber hecho negocios de poca monta en Medellín con un viejo amigo llamado Luis Alfredo Prieto, en enero de ese mismo año ya se había deshecho de su escolta habitual para reemplazarla por un grupo de jóvenes guardaespaldas cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 21 años. Con dicho grupo se escondieron en la finca Berracal, ubicada en la vereda Toldas de Guarne, en el departamento de Antioquia, propiedad de un antiguo miembro del Movimiento Latino Nacional, donde se habían dedicado durante días enteros a hacer una enorme fiesta en la que presuntamente consumían marihuana y cocaína con su nueva escolta. Al momento de su captura, el 4 de febrero de 1987, la fortuna de Leder estaba alrededor de los $9.000 millones. En ese entonces era uno de los hombres más ricos del mundo. Leder fue capturado en la finca Berracal, en un operativo comandado por el mayor William Lemus Lemus de la policía, creyendo que esa fiesta era organizada por empleados del cartel y el sitio un laboratorio de procesamiento de cocaína. La inexperta y joven escolta de Leder, aunque más numerosa y mejor armada que la policía, se rindió fácilmente y Leder se entregó sin oponer resistencia. Su captura fue muy fácil para un cabecilla de alto nivel. Se dio presuntamente por ser delatado por el empleado principal de la finca cansado de los insultos de Leder y sus escoltas, o quizás por los vecinos de la finca hastiados del ruido de la fiesta, pero lo más probable que sucedió fue contado por el sicario de Escobar, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, que fue delatado por el mismo Pablo Escobar al considerarle un serio peligro para el cartel tras el incidente en la fiesta. Los policías que lo capturaron ofrecieron liberarlo a cambio de 500 millones de pesos, que Pablo dijo estar dispuesto a pagar, pero Leder se negó. Leder, confiado en que la extradición no estaba vigente y no tenía orden de captura, probablemente no se resistió al arresto. Lo llevaron a una estación de policía. Para su sorpresa, en esta estación aterrizó un helicóptero militar con gente enmascarada. Volaron a una base militar y de inmediato lo pusieron en un avión de la DEA. Es preferible una tumba en Colombia a una prisión en Estados Unidos. Un lema creado por Carlos Leder se convirtió en el eslogan de la guerra contra la extradición, en la que tronaron ráfagas y dinamita a lo largo de una década. El gobierno aprovechó el inesperado golpe contra el cartel de Medellín y en escasas 9 horas aplicó la extradición por vía administrativa y envió a Leder a Estados Unidos sin trámite interno alguno, donde fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años en la prisión de Marion, Illinois. Su extradición, firmada por el presidente Virgilio Barco, fue considerada ilegal, ya que había sido declarada inexequible en Colombia por la Corte Suprema. En 1992, en un acuerdo para testificar en contra del entonces presidente panameño Manuel Antonio Noriega, se le redujo la pena a 55 años. 3 años después, Leder escribió una carta de reclamación al Juzgado Federal del Distrito de Jacksonville, quejándose porque el gobierno no había cumplido el acuerdo de trasladarlo a una prisión en Alemania. La carta fue tomada como una amenaza por el juez.
Semanas después, en el otoño de 1995, Leder fue sacado en horas de la noche de la prisión. Mientras muchos creen que fue liberado, simplemente fue transferido a otra prisión dentro del programa de protección de testigos para continuar cumpliendo su pena, a pesar de los rumores en Internet que afirmaba lo contrario. El 22 de julio de 2005 apareció en la Corte de Apelaciones del Circuito 11 para rechazar su sentencia. Leder se representó a sí mismo y alegó que los Estados Unidos no habían cumplido con sus obligaciones en el acuerdo de cooperación entre él y la oficina del fiscal. Entre 2009 y 2012, su hija Mónica Leder reclamó al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez que presionase al gobierno de los Estados Unidos para que su padre saliese de prisión, dado que su pena ya había sido cumplida. Sin embargo, Leder permaneció preso en una cárcel de Florida. Uribe le exigió que, en nombre de su padre, diese una disculpa pública por sus actos del pasado. Tras las apelaciones fallidas, Leder envió en el año 2016 una solicitud de clemencia al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la que pedía que su condena de 55 años fuera reducida a 48, en virtud de la cooperación efectiva que le había brindado al sistema de justicia estadounidense. Sin embargo, la solicitud fue negada y Leder tuvo que cumplir su condena hasta el año 2020, saliendo en libertad el martes 16 de junio de ese mismo año. Al cumplir 3 décadas en prisión, Carlos Leder fue el espejo en que se miró el Chapo Guzmán. Después de cumplir 2/3 partes de su condena en Estados Unidos, según la ley penal vigente en el momento de su extradición, ese día, Leder fue sacado de su celda y entregado a Alemania, con un pasaporte alemán provisional, dado que él era un ciudadano colombo-alemán al ser su padre alemán y su madre colombiana. Mónica Leder, hija del exnarcotraficante, afirmó que la noticia de la liberación le había caído por sorpresa y que éste había llegado a Alemania en grave estado de salud. La hija de Leder reveló que la enfermedad que padece su padre es cáncer, un diagnóstico que le habían dado años atrás y del cual había intentado salir. Le dio cáncer de próstata y estuvo mejor. Hoy en día vuelve de nuevo un cáncer y esa fue una de las razones por las cuales fue recibido en Alemania. Además, aseguró que el gobierno de Alemania siempre había estado tratando de apoyar el caso de su padre, dada la nacionalidad germana que también tiene Carlos Leder. Leder se encuentra disfrutando de su libertad junto a su familia, en Berlín. El caso de Carlos Leder es un recordatorio de que la búsqueda desenfrenada de poder y el desdén por las leyes y normas pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para los involucrados, sino para la sociedad en general. La megalomanía y la ambición desmedida pueden llevar a las personas a un camino de destrucción personal y social. Al mismo tiempo, el proceso judicial y el sistema de justicia deben equilibrar el castigo con la posibilidad de redención, reflexionando sobre cómo el sistema puede tanto castigar como rehabilitar. En última instancia, el caso de Leder nos invita a considerar la fragilidad de la vida construida sobre la ilegalidad y el poder absoluto, y nos recuerda que la justicia, aunque a veces imperfecta, busca restaurar el equilibrio y ofrecer un camino hacia la rehabilitación y el cambio. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.